Buenas tardes a todos. El día de hoy quisiera, en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, del Departamento de Química, tengo para tratar con ustedes el tema de análisis cualitativo aplicado a sustancias químicas. Soy la licenciada Laura Margarita Arévalos, del Departamento de Química, como mencioné, y vamos a hacer una pequeña charla respecto a qué se refiere este tipo de análisis, y vamos a hablar específicamente de el análisis cualitativo. ¿Qué es el análisis cualitativo? Es un análisis químico que revela la identidad de los elementos y compuestos en una muestra. Entonces siempre se habla de cualitativo no solamente en química, sino también en otras áreas, en donde se tienen los análisis de identidad o todo lo que implique eh, la revelación de qué es lo que se encuentra dentro de una muestra. El análisis cuantitativo, aparte de ser un análisis de determinación de identidad, además marca la cantidad de sustancia. Y los analitos son componentes que se determinan en una muestra. Entonces, identidad, cuando hablamos de análisis cualitativo. Entonces, para familiarizarnos con estos conceptos, y porque son los conceptos que vamos a manejar en el transcurso de esta pequeña charla. Bueno, como el tema de análisis que vamos a tocar el día de hoy es muy extenso, son muchos tipos de sustancias químicas, un montón de sustancias químicas y también a la par un montón de sustancias de análisis cualitativo que pueden ser aplicados a estas sustancias. He tomado como sustancia química importante que hasta ahora requiere de mucho análisis cualitativo, especialmente en los trabajos de campo, a los estupefacientes. ¿Qué son los estupefacientes? En medicina es el término que se emplea para referirse a una sustancia química que por lo general habla de una insensibilidad al dolor, denominado también analgésico o narcótico. Esos son los estupefacientes. Entonces, vamos a hablar del análisis cualitativo específicamente en sustancias estupefacientes. Además, me gustaría también hablarles de lo que son los precursores químicos y una sustancia química propiamente dicha. En los tipos de análisis de drogas se tienen esta división de conceptos, teniendo en cuenta que los precursores químicos es toda sustancia que pueda utilizarse en la fabricación y o preparación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con la particularidad de incorporar su estructura al producto final. O sea, de lo que se extrae la droga o el estupefaciente es un precursor químico, y parte de esa sustancia sigue quedando en la estructura de la droga o de la sustancia química formada. Sin embargo, la sustancia química es toda sustancia esencial que pueda utilizarse como disolvente o reactivo en la producción, fabricación, extracción y o preparación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Se utiliza para la producción, pero luego es eliminado o descartado o filtrado. Entonces, esa sustancia química ya no forma parte de la estructura de la sustancia que se extrajo en un principio. Entonces, tenemos una diferencia entre precursores y sustancias químicas en la que está establecida por las sustancias que figuran en los cuadros 1 y 2 de la Convención Única de 1988, en donde se incorporaron varios precursores. Eh, Tenemos
En función a qué tipo de estupefacientes es el que se forma, tenemos el precursor. El ácido N-acetil antranicílico, el ácido fenilacético, lisérgico, la efedrina, ergometrina, ergotamina, isosafrol. Todos estos son precursores del éxtasis o el metilendioximetanfetamina. Entonces siguen varias rutas y mezclas de sustancias químicas para llegar a un producto final. Y en el cuadro 2 se encuentran las sustancias químicas que son utilizadas para la extracción o producción de estos estupefacientes, como son la acetona, el ácido antranílico, ácido clorhídrico, sulfúrico, eteretílico, metiletilcetona, piperidina y tolueno. Esas son las sustancias de las que vamos a hablar en esta charla y de las que podemos en algunos casos estudiar cuáles son los análisis cualitativos que son aplicados a estas sustancias. La utilización, por darles un ejemplo de los diferentes tipos de sustancias químicas, por ejemplo, en la producción de clorhidrato de cocaína o de clorhidrato de heroína, que son sustancias psicoactivas que son extraídas de plantas, en los cuales se utilizan reactivos químicos para la obtención de estos compuestos. En la hoja de coca se utiliza en principio ácido sulfúrico y se obtiene la pasta de coca. Luego se procede a la separación de las impurezas con una oxidación con permanganato de potasio, que es una sustancia química esencial porque es utilizada como autoindicador en una reacción ácido-base, en una reacción redox, perdón, para obtener un punto en el cual se produce esa separación para obtener la cocaína, en donde seguidamente se pueden utilizar eteretílico, acetona, metiletilcetona, ácido clorhídrico para llegar a lo que es el clorhidrato de cocaína. El opio, la misma cosa, se obtiene la morfina se extrae, se trabaja o se procesa con ácido acético, luego con la heroína que se extrae se trabaja con acetona o ácido clorhídrico para obtener el clorhidrato de cocaína, de heroína. Análisis primario de campo o narcotest. El análisis primario de campo o narcotest son procedimientos rápidos diseñados para facilitar una indicación de la presencia o ausencia de determinadas clases de droga en la muestra y eliminar rápidamente las muestras negativas. Entonces, cuando hablamos de análisis cualitativo, hablamos de identidad. Esa identidad está asociada a algún tipo de reacción. Si está asociada a algún tipo de reacción, puede servir para la identidad de ese compuesto. Y de esto nos habla los análisis primarios de campo. Este tipo de reactivos o de sustancias químicas producen una reacción con la muestra y según la coloración o la precipitación o alguna formación de alguna diferencia en la mezcla, podemos decir o indicarnos hacia dónde podemos llevar una investigación. Cuando hablamos de estupefacientes, tenemos que hablar del manual del uso del personal de laboratorios de estupefacientes y organismos de represión, en donde se tienen los métodos para el ensayo inmediato de drogas de uso indebido. Entonces, nos guiamos por todo esto, por este manual para obtener o realizar estos ensayos y poder eh, indicar o conducir una investigación hacia un lado teniendo en cuenta estos resultados. Tenemos identificaciones preliminares de sustancias a través de sistemas de narcotest, que son los análisis primarios de campo. La marihuana, cuyo primer reactivo
se forman como, se trabajan como una especie de kits, en donde se tienen tres tipos de reactivos que reaccionan, dan una coloración específica para la reacción con en este caso, el tetrahidrocannabinol, o los cannabinoides presentes en la planta para dar una coloración rojo-púrpura. La acetona o el alcohol, que pueden ser utilizados como reactivo 1 de ese kit, es el que se utiliza para la extracción de la sustancia propiamente dicha de la planta. El FASBLUE es el que reacciona específicamente con estos cannabinoides en medio básico, por eso el agregado de hidróxido de sodio, para la obtención de esa coloración púrpura característica de los cannabinoides que me indican hacia dónde puedo conducir la planta. Parece o puede tomarse como una supuesta marihuana. La cocaína, por el otro lado, tiene dos reactivos específicos con los cuales yo puedo realizar un análisis cualitativo. El ácido clorhídrico al 16% en una primera instancia y el tiocianato de cobalto en solución que dan una coloración azul turquesa inmediata. Hay que tener en cuenta que muchas de estas reacciones son conducentes hacia dónde nosotros queremos llevar la investigación, pero en muchos casos puede dar una coloración positiva, falsa, puesto que también sabemos que existe una gran cantidad de sustancias con la misma estructura, con la misma posibilidad de reaccionar ante otras sustancias de la misma forma o interferir dentro de una muestra específica. Entonces no son análisis cualitativos definitivos. Sí hablamos de identidad, pero esta conducción de hacia dónde voy a apuntar debe ir asociada a un análisis químico definitivo en donde se tienen ya las técnicas cromatográficas, con las técnicas con cromatógrafos gaseosos, eh, y todo aquello que conduzca eh, a la identificación inequívoca de la sustancia química. Como les mencioné, la Biblia o uno del, de las muestras que más se enfocan o de las instituciones que más se enfocan en lo que es el análisis de estupefacientes son los de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas 1DC. Estas sustancias, esta institución, perdón, es la que provee de unos kits de precursores para la determinación de precursores, que no son más que reactivos característicos para la presencia de estas sustancias químicas. Por ejemplo, para la determinación de eh, determinaciones como metilendioximetanfetamina u otros compuestos, tenemos el formaldehído al 40% con 10 ml de ácido acético glacial y una solución acuosa de nitroprusiato de sodio. Ese es el reactivo A1. Y el reactivo A2 es el ácido sulfúrico concentrado. El G1 es el acetaldehído con nitroprusiato sódico al 1%. Tenemos neutralizadores, que son los solución acuosa de bicarbonato de sodio al 12%. El ácido acético, la solución acuosa de sulfato de cobre. Todo esto que ustedes ven aquí son estos reactivos que son utilizados para la determinación de precursores. Eh, a través del narcotest o también las pruebas que conocemos, las pruebas cualitativas, son las que nos dan o nos inducen a pensar que un líquido sospechoso puede ser ácido clorhídrico, ácido sulfúrico o ácido acético.
¿En qué casos me va a conducir o qué reactivos debo usar? En caso del ácido clorhídrico, sabemos que el nitrato de plata es un reactivo que indica la presencia de cloruros dentro de una solución. Entonces produce una precipitación blanca escamosa. El ácido sulfúrico con el cloruro de bario produce un precipitado blanco. El anhídrido acético con una solución de metanólica de hidrocloruro y de hidroxilamina al 10% y una solución metanólica de hexahidrato de cloruro férrico da una coloración negra. También se pueden tener los precursores, la determinación de precursores como el isosafrol y safrol, que da una coloración azul a negra, 3,4-dimetoxifenil 2-propanona, que es una coloración naranja a marrón, y el tolueno, que da una coloración de amarillo a pardo con los diferentes reactivos. Este es una guía de los tipos de prueba con los diferentes números de reactivos que mencionamos aquí, que tienen U, I1, T1, T3, A1, A2. Entonces, siguiendo esta carta que contiene el kit, es el que me indica, por ejemplo, para la prueba de isosafrol, metilendioxi, 2-propanona, safrol, tolueno, tenemos el agregado de una gota de material reactivo A1 y A2 que habíamos mencionado que es formaldehído y ácido sulfúrico. Entonces, según el reactivo 2, el ácido sulfúrico, y según la coloración que presenta, puedo decir que se trata de tal o cual sustancia química. Lo mismo pasa con, estos son los precursores y aquí tenemos las sustancias químicas. Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, permanganato y ácido acético. Estas pruebas colorimétricas también son acompañadas para determinar y asegurar la identidad con técnicas de análisis con espectroscopía. El ácido sulfúrico, por ejemplo, es detectado por medio de equipos con tecnología Raman y da directamente el resultado como ácido sulfúrico. Son equipos portátiles que pueden ser utilizados de campo. Antes de pasar a un resumen final de todo lo que estuvimos viendo, quisiera mostrarles una parte práctica de lo que es un análisis cualitativo en este tipo de sustancias que hicimos como a modo de centrarnos en algo, determinamos en estupefacientes. Entonces, me gustaría mostrarles un video en donde vamos a ver la reacción propiamente dicha. Tomamos la muestra, una porción, en caso de estar en el campo ya, se toma de lo que se tiene a mano. Yo tengo una muestra. Entonces tenemos los 3 reactivos mencionados como los reactivos para hacer la prueba primaria. El primero era alcohol o acetona, y en este proceso lo que se hace es la extracción de la planta, es como macerar y sacar el zumo de la planta como para que el activo contenido en la planta reaccione. El siguiente, que es el Fast Blue Bee, que es el que realmente reacciona con el THC para producir la coloración buscada en el caso de que sea realmente marihuana. Y el reactivo 3, que proporciona el medio para esa reacción, produciendo, en el caso positivo, el color rojo púrpura que ustedes ven ahí. En ese caso se concluye positivo para marihuana, supuesta marihuana. Otra prueba que podemos hacer es
de cocaína, también pruebas primarias de campo, se toma una muestra de lo que se tiene, de lo que se incauta en el momento del operativo, se toma una pequeña porción. Siempre hablamos en este caso de placas de toque en donde hacemos, pero muchas veces en el campo se tiene papel porque tiene que ir anexado al expediente esa prueba primaria. Entonces probamos el reactivo 1, que era el ácido clorhídrico que mencionamos, y el tiocianato de cobalto, para producir, en el caso de que sea positivo, la coloración turquesa característica. En este caso se observa esa coloración. También tenemos muestras que podrían ser polvo, pero que también pueden ser incautadas porque son algunas sustancias que se utilizan para la adulteración de la cocaína, para aumentar el volumen o aumentar la potencia de ese activo. Hacemos la misma prueba. Entonces, en ese momento en el campo se puede apartar ya las muestras que dan positivo y las que no. Fíjense que esta muestra no da positivo, no da la coloración turquesa característica. Y podemos tener también otro caso, que es una sustancia que sí tiene las características, que no es cocaína, pero que vamos a observar qué característica tiene. Vamos a usar toda esta cantidad. Levamisol. El levamisol es una sustancia muy utilizada para la adulteración de la cocaína, aumenta el potencial de la droga, la potencia, el efecto también, y es utilizado como es un antiparasitario y se utiliza como sustancia de corte, que ven ustedes que dan positivo. Por esto es que muchas veces no se puede dar un resultado positivo y siempre es supuesta cocaína en ambos casos, y solo en el laboratorio puede ser confirmada o rechazada esa característica de la sustancia. Podemos también realizar el mismo ensayo para otro tipo de cocaína, que es la cocaína base, también conocida en la jerga de los consumidores como crack. Ven ustedes que es una sustancia de color amarillenta, de consistencia dura, pero que también es cocaína. Entonces se hace la prueba como para confirmar o descartar en el procedimiento si debe ser incautada esa muestra para su posterior confirmación en el laboratorio. Y de nuevo hacemos el ensayo con el reactivo número 1 y el tiocianato de cobalto, que era el número 2. Y vemos que también da la coloración turquesa inmediata, que es para positivo a supuesta cocaína. También en un procedimiento habitualmente pueden encontrarse sustancias líquidas no conocidas, que pueden no tener etiquetas o lo demás. También se puede proceder al análisis primario. Como les dije, tenemos el kit de las Naciones Unidas donde nos marca lo que tenemos que hacer. Tenemos esta sustancia líquida y vamos a hacer la prueba. Inicialmente le vamos a hacer una prueba con el reactivo B. Este reactivo B es el nitrato de plata. Le agregamos y no sé si puede observarse
Allí vamos a hacer la prueba con unos tubos de ensayo que también son proveídos en el kit. Entonces, para que lo puedan observar mejor, se presenta ese precipitado escamoso que siempre es característico de la precipitación de cloruros. ¿Ven ahí? Entonces, como de ese líquido transparente que teníamos, se obtuvo ese precipitado blanco escamoso. Si nosotros utilizamos otro reactivo para el análisis de la misma sustancia, pero queremos hacer la prueba de que si es ácido sulfúrico, que también es muy encontrado en los diferentes laboratorios clandestinos, hacemos la prueba con el reactivo BW, que es el sulfato de cobalto, de bario. Entonces vemos cómo no se precipita, no se forma nada, tenemos la misma sustancia, no se obtiene. Haremos la prueba de otro líquido, también desconocido, y ven aquí el líquido transparente y le vamos a agregar el reactivo W para ácido sulfúrico y ven ustedes cómo si se produce esa precipitación o el precipitado que podemos observar más claramente de nuevo en un tubo de ensayo. Y de esa manera las personas que están en ese procedimiento pueden diferenciar si es ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. De todas maneras, el tratamiento que le dan siempre es cuidando todos los detalles porque están entrenados para saber que realmente estas sustancias tienen que tener una manipulación muy cuidadosa teniendo en cuenta la peligrosidad de los mismos. Como ven ustedes, son ensayos que pueden conducirnos hacia un lineamiento como para que todas estas muestras luego caigan en el laboratorio para confirmar. Por último, a pesar de que el permanganato de potasio es una sustancia bastante particular en su característica, de todas maneras siempre es necesario realizar una prueba para saber también y indicar supuesto qué es, ¿verdad? Entonces tenemos el reactivo X y el reactivo T3 que tienen que ser agregados a esta sustancia. Como les dije, el kit que nosotros tenemos es un kit de precursores y sustancias químicas. También están los kits de anfetaminas, los kits de otras sustancias. Ven, del color lila, púrpura, pasó a una coloración verde, que es la característica para asumir o confirmar la presencia de supuesto permanganato de potasio. Entonces todas estas muestras son sí o sí remitidas, incautadas primeramente y remitidas al laboratorio para la confirmación de estas sustancias o de estas, en este caso estupefacientes, que fueron los primeros que hicimos. Bueno, entonces, como vimos en ese video, tenemos una variedad de reacciones que pueden conducirnos hacia la presencia o no de una sustancia, como mencionamos, la identidad de una sustancia. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando hablamos de análisis cualitativo. Sus reacciones, características de la sustancia que nos conducen a pensar que es una sustancia
y que en algunos casos sí ya nos indican la presencia y luego es confirmado por otros métodos. ¿En qué casos es muy importante confirmar? En casos de una investigación, de una investigación penal, donde el tipo de sustancia que tiene una persona consigo es muy importante para determinar si tiene si infringió la ley o no. Cuando tengo una muestra que puede ser, eh, tiene, estoy en un proceso de análisis, de investigación, entonces inicialmente para conducirme hacia un lugar, realizo en función al tipo de muestra que tengo, a la matriz que tengo, reacciones que puedan indicarme más o menos ante la presencia de qué sustancias estoy trabajando. Entonces, como resumen final, las pruebas primarias de campo son reacciones químicas, características de sustancias que nos permiten suponer la presencia o ausencia de las mismas. Estas pruebas primarias tienen su base en el análisis cualitativo por las reacciones específicas de ciertos reactivos específicos eh, para diferentes tipos de compuestos químicos. Y todas las sustancias deben ser sometidas a otro tipo de análisis más precisos en el laboratorio. Siempre que se hace una identificación cualitativa preliminar, luego se tiene que hacer una confirmación de la presencia o ausencia de esa sustancia dentro de la muestra presente. Eh, Les agradezco mucho por su atención, por el interés en el análisis químico cualitativo. Les dejo mi correo electrónico para que puedan eh, escribirme ante cualquier duda. Estoy en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FACEM. Estamos deseosos de recibirles en la facultad para cualquier tipo de investigación que quieran hacer, respuesta. Estamos abiertos para ayudarles. Y si quieren ahondar en los temas de análisis cualitativos o cuantitativos, les dejo mi correo y estaré atenta a sus consultas. Desde ya, muchas gracias y que pasen bien el resto de la tarde.